¡Ay, pueblo rebelde! ¡Ay, pueblo! ¿Dónde están a mis hermanos de ayer que alaban a Cristo Jesús? ¿Dónde están a mis hermanos de ayer que buscaban a Cristo Jesús? Oh, que pronto se han olvidado las promesas que hicieron a Dios. Oh, que pronto se han olvidado las promesas que hicieron a Dios. ¿Dónde están la iglesia de antes? Mis hermanos que buscaban con amor a Dios, que pronto se olvidaron de la promesa que hicieron a Dios. ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Qué cosa tiene este pueblo? Cada día más rebelde. ¿Qué cosa tiene este pueblo? Cada día más rebelde. Cuanto más se le aconseja, no quieren obedecerme. Cuanto más se le aconseja, no quieren obedecerlo. Hay obreros por el mundo predicando este evangelio. Hay obreros por el mundo predicando este evangelio. ¿Qué cosa tiene este pueblo? Cuando más se la aconseja no quieren escuchar. Cuando más se le predica se hacen oídos sordos. Dios mío, ten misericordia de tu pueblo. Ten piedad, Señor. Aleluya. Pueblo, ven a Cristo. Él murió por ti, por mí. Santo, ahora, ¿qué cosa tienes este pueblo? Cada día más rebelde. ¿Qué cosa tienes este pueblo? Cada día más rebelde. Cuanto más se le aconseja, no quieren obedecerlo. Cuanto más se le aconseja, quieren obedecerlo. Ay de ellos, ay de aquellos, que triste será su día. ¡Aleluya! Ay de aquellos, que triste será su dolor. Cuanto más se le aconseja, no quieren obedecerme. Cuanto más se le aconseja, no quieren obedecerlo. Ay de ti, ¿qué será cuando Cristo venga? Aquel día habrá lamento, gran lloro. Hoy se predica tu palabra. Hoy se anuncia. Un día Cristo te dirá. El día ¡Aleluya! Cristo te ha predicado. Pero tú no has escuchado, te dirá pueblo. Ven a Cristo. Aleluya. Santo. Sí, Señor.
vida, otro a la muerte, Aleluya. otro a la muerte. Solo hay dos caminos. Hay caminos, hay dos caminos, hay dos caminos. Uno a la vida, otro a la muerte, otro a la vida, otro a la muerte, Señor. Hay dos caminos, iglesia. Hay dos caminos, varón, mujer. Si tú mueres, ¿a dónde se va tu alma? ¿A dónde irás? Ven a Cristo, mira al cielo. Hay camino, hay dos caminos, hay camino, hay dos caminos. Otro a la muerte, otro a la vida, otro a la muerte. Prepárate, siervo. Prepárate, hermano, hermana. Prepara tu corazón. Escógete, pueblo, a uno de ellos. Escógete, pueblo, a uno de ellos. Camino de vida, camino de muerte, camino de vida, un camino de muerte, un camino de muerte, un camino de vida. ¿Cuál escoges tú? Mira, ¿qué estás esperando, varón, mujer? ¿Qué esperas? Ya no hay lluvia. Los animales mueren. Las lagunas, los ríos se secan. Aún los animales saben que Cristo viene y se preparan. Pero tú, iglesia, varón, mujer, no te prepares. ¿Qué estás esperando? Que todavía venga. Si Cristo viene, en tu matrimonio vives infeliz. Es porque Cristo no está dentro de tu matrimonio, por eso vives así. Pero déjame decirte que Cristo es la roca del matrimonio. Tú me dirás, hermana, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia. Tiene carácter, mira. Solo Cristo puede cambiar al hombre, ni el psicólogo, ni el mejor psicólogo, ni el mejor doctor no puede. Venga Cristo, Él te espera. Escucha palabra de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, amigo libre pensador de este hermoso pueblo de Chaquicocha, joven, lindo comerciante, mujer, varón, gloria al Señor. En esta hermosa mañana no venimos a ofenderle, faltarle respeto, mucho menos venimos a hablarles de la política o venimos tal vez a engañarlo, a hablarle fábula. Venimos a traerle algo más importante, que es la palabra de Dios. Amado hermano, joven, libre pensador, pueblo de Chaquicocha, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mujer o varón, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya, Dios. Hermano, amigo, joven, antes de mandar juicio, Dios siempre, hermano, ha anticipado al pueblo. Dios, antes de mandar, hermanos, juicio, dolores sobre la faz de la tierra, Dios ha advertido al pueblo, gloria a Dios, al ser humano. Dice la palabra, hermanos, amigos, joven, en los días de aquel varón llamado Noé, gloria a Dios, aleluya, dice la Biblia,
Dios, antes de mandarte lluvia sobre la faz de la tierra, Dios, antes de mandar el juicio de la lluvia sobre los habitantes de la tierra, Dios ha levantado un mensajero llamado Noé. Dice la Biblia, hermanos, Dios a través de Noé dijo al pueblo, al hombre, a la humanidad, dijo que el hombre se arrepiente de su pecado, que el hombre se arrepiente de la idolatría, que el hombre se arrepiente de la borrachera, que el hombre deja el pecado, que el hombre deja la maldad. Dios había dicho a través de Noé, hermano, 120 años, Noé predicando el mensaje de Dios, Noé anunciando del juicio de Dios, Noé anunciando al pueblo que se arrepiente, Noé anunciando al pueblo que deja la iniquidad. Dice la Biblia, hermanos, gloria a Dios, que la gente no creyeron a Noé. Dice la Biblia que la gente se burlaron de Noé. Dice la Biblia que la gente, hermano, no obedecieron a Noé. La gente lo tomaron de menos a Noé. La gente dijeron que Noé está loco. La gente decían que ese Noé es un mentiroso. La gente decían que ese Noé es un engañador, un charlatán. Pero dice la Biblia, hermano, Noé anunciaba el mensaje de juicio, el mensaje de alerta, el mensaje de salvación. Y este mensaje era que Dios, a través de Noé, decía que Dios iba a mandar 40 días de lluvia, 40 noches de lluvia. Y la gente no obedecía, la gente no entendía. La gente, hermanos, prefería estar en la idolatría, en la borrachera, en la cerveza, hermanos, en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia. La gente amaba más el pecado. La gente no quería escuchar a Dios. Pero dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, llegó aquel día cuando Dios dijo a Noé, Noé, entra al arca, porque he tomado la decisión, he determinado donde que voy a terminar con todos los habitantes de la tierra. Y dice la Biblia, hermanos, que aquel día Noé entró a la barca. Escúchame, mujer, varón, joven. Noé, sus hijos, sus nueras, entraron a la barca 8 personas. Y las 8 personas se salvaron. Pero, hermano, de repente, la otra señal más grande que el hombre no se ha dado cuenta es cuando de repente los animales empezaron a entrar de par en par al barco. De par en par entraron, hermanos, a la arca. Hermanos, un cordero y una corderita, la leona y el león. De repente los animales entraban hacia una larga fila interminable y entraban de par en par. Lamentable, triste es, hermano, que en aquel día, en el tiempo de Noé, los animales se salvaron. Los animales entraron, oyeron la voz de Dios. Pero tan triste y lamentable es que los hombres se ahogaron en el diluvio, que los hombres murieron, padecieron por el agua, que los hombres no entendieron, pero los animales se entendieron. Los animales entraron a la barca y se salvaron. Pero tan triste y doloroso es que el hombre hizo rebeldía, el hombre hizo desobediencia, el hombre en la dureza de su corazón, el hombre se gastaba en su poder, el hombre se faltaba en su dinero, el hombre confiaba en su carrera profesional, el hombre confiaba en su ser, en su fuerza. Pero dice la Biblia, que aquel día cuando Dios de repente mandó 40 días de lluvia, 40 noches de lluvia, los animales entraron a la barca a salvarse. El hombre se fue a la idolatría, a la borrachera, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia. Amaron el pecado en la dureza de su corazón. Y la Biblia dice, cuando empezó a caer el diluvio, la gente, hermanos, empezaron a desesperarse.
La Biblia dice que se abrieron las cataratas del cielo, las fuentes de las aguas se abrieron y empezó el agua a correr, tapar los pueblos, las ciudades. Las aguas empezaron, hermanos, a tapar las casas. Los animales arrastraban el agua arrastraba a los niños. Recién la gente se dieron cuenta, recién la gente dijeron, ciertamente lo que Noé había hablado es verdad. Yo pensaba que no era un fanático, yo pensaba que no eres un loco, yo pensaba que no eres un charlatán. Pero hermanos, llegó el día, llegó la hora, ya no había oportunidad más, porque la barca ya se había cerrado. Gloria a Dios, ya no había oportunidad. Y la Biblia dice que aquel día recién la gente corrieron y dijeron, Noé, ábrenos la puerta. Noé, mira que morimos mis hijos, mi familia. Noé, ábreme la puerta. Ya no se abrió la barca, ya no se abrió. Ya no hubo más esperanza, ya no hubo más oportunidad. Dios le había dado oportunidad al ser humano 120 años que Noé había anunciado del juicio que Dios iba a mandar sobre los habitantes de la tierra. Pero ahora te quiero decir, mujer, varón, pueblo de Chaquicocha, en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, Dios mandó mensajeros antes de mandar juicio. Y hoy, en este día, hoy viernes 2 de diciembre, mujer y varón, la palabra está siendo predicada en este lugar. Mira el calor, cada año más aumenta. Mira, hermanos, las lagunas se secan. Mira, los manantiales se secan. Mira, iglesia, mujer, pueblo de Chaquicocha, las enfermedades aumentan, el pecado aumenta, la borrachera aumenta, el adulterio aumenta, la fornicación aumenta, el homosexualismo aumenta, la maldad aumenta sobre la faz de la tierra. Y esto, cuando miramos, son señales que Dios nos está advirtiendo que viene pronto el fin. Mirando estas cosas, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está haciendo entender que, hermanos, el que ha creado el cielo, la tierra, el universo, el mundo entero, así como lo ha creado, también lo va a terminar, también lo va a acabar, también, hermano, lo va a destrozar, porque nadie es poder reclamarle a Dios. Nadie es poder juzgarle a Dios. Porque, hermanos, todos ser habitantes de la tierra somos creación de Dios. Yo quiero decirte, mujer, varón, pueblo de Chaquicocha, el año 2023 es un año de dolor, es un año de sufrimiento. Mujer, varón, no seas rebelde de tu Creador, no te apartes de tu Creador, no te olvides de tu Creador. Hermano, mujer, es tiempo de arrepentirse, pueblo de Chaquicocha, es tiempo de dejar la idolatría. Hermano, mujer, joven, la idolatría es un pecado abominable, asqueroso ante los ojos de Dios. Hermano joven, el adulterio es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Aleluya. Dice todos los pecados, pecado a la presencia de Dios. Escúchame, mujer, varón, hermano joven, señorita, es tiempo de este día de reflexionar. Dios nos habla a través, gloria a Dios, aleluya, de la palabra. Dios nos habla con las señales que miramos que no hay lluvia. Aleluya. ¿Cómo quieres que Dios te habla, mujer, varón? ¿Cómo quieres que Dios te haga entender
varón, en el tiempo de Noé, la gente rechazaron la palabra. En el tiempo de Noé, la gente se burlaron de Noé. Aleluya. Se burlaron de Dios. Gloria a Dios. No creyeron en Dios. Pero yo quiero decirte, los animales se salvaron. Pero en este tiempo, ahora quiero decirte, mujer, varón, si usted no se arrepiente de su pecado, si usted no se arrepiente de la maldad, si usted no deja la idolatría, la borrachera, la delincuencia, el homosexualismo, el pecado, la maldad que usted hace, la mano de Dios te va a alcanzar. Aleluya. ¿A dónde escaparás de Dios? Gloria a Dios. Fuera de Calquicocha. Tiene juicio sobre el mundo entero. Tiene hambre sobre la faz de la tierra. Tiene enfermedad sobre el mundo entero. Arrepiéntete fuera de Calquicocha. Cristo te ama. Cristo te quiere salvar. Cristo te quiere dar la vida eterna. Cristo te habla a través de su palabra en esta mañana. Venga Jesús antes que sea tarde. Hoy es la oportunidad. Hoy mirando las señales, mirando que no hay lluvia, mirando que la maldad aumenta, mirando que gloria a Dios estamos entrando a los tiempos difíciles. Hoy es el tiempo de acordarnos de Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de volvernos a nuestro Creador. Porque pronto será tarde. Pronto será tarde. Pronto habrá hambre. Pronto habrá juicio. Pronto habrá... Pero hoy es el hora de volver a Dios. Aleluya. Cristo vive. Escúchame, mujer, varón. Quiero decirte, el arca se había cerrado y ya no había oportunidad más para entrar. La gente quisieron entrar, pero el arca se había cerrado ya. Pero yo quiero decirte, el arca todavía está abierto. Ese arca es Cristo. Ese arca está abierto. Jesús dice: yo soy la puerta y la verdad. Jesús es la puerta de la vida. Jesús es la puerta del arca de la salvación. Jesús es la puerta del arca de la vida eterna. Pero antes que sea tarde, entra por la arca. Y ese arca es Cristo Jesús. Mujer, varón, deja la delincuencia, deja el pecado, deja la idolatría, deja la maldad. Venga Jesús. Solo Cristo puede salvarte. Venga tu Redentor. Venga el que ha muerto en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret. Jesús es el arca, la puerta, la vida. Escúchame, mujer, varón. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy, joven, mujer, venga a ese arca que puede salvarte. Aleluya. Gloria a Dios. Escúchame. Entraron al arca 8 personas. Amigo, hermano, joven. Y los animales también entraron de par en par. Escúchame, los animales oyeron la voz de su Creador, la voz de Dios. Hermano, quiero decirte, no seamos más rebeldes que el animal. En Isaías dice la palabra claramente, escucha, del 1 hacia adelante dice la Biblia, Dios habla. Hombres, les he engrandecido a los hombres. Escucha, Jesús dice, los he dado vida a los hombres, les he dado salud, les he bendecido. Pero dice la Biblia, ellos quisieron y empezaron a apartarse, olvidarse de mí, dice Dios. Y Dios compara al hombre con un animal. Escucha, mi mujer, un joven. Dios compara al hombre con el animal. La Biblia dice, el buey conoce su corral y el asno conoce su pesebre. Aleluya. Pero escúchame, Dios comparando al hombre como animal. Dios dice, el hombre se ha vuelto, escucha, el hombre se ha vuelto peor que el animal. Escúchame, el animal, hermano, no le va a estar adorando a los ídolos,
a las estatuas, a los muñecos. El animal no lo va a estar adorándolo. El animal sabe quién es tu creador. El animal sabe quién lo ha dado vida. El animal sabe quién lo ha hecho comer. El animal sabe quién hace llover. El animal sabe que solamente hay un Dios. Hasta el animal sabe que solamente existe un solo Dios. Por eso que los animales se salvaron del tiempo de Noé. Los animales alcanzaron la salvación. Pero nosotros no lo entiendan. Escúchame, mujer. No deje pasar esta gran oportunidad. Dios compara a los hombres con usted podrá tratar todos estos problemas. Dios dice, este pueblo necesitosa, este pueblo necesitosa del mundo entero, la humanidad se ha vuelto peor que el animal. Escúchame, mujer, varón. No te vayas. Escucha palabra de Dios. Se ha vuelto más rebelde que el animal. Escúchame, Dios dice, cuando Dios ha creado al hombre, nos ha creado con tanto amor, nos ha hecho imagen y semejanza a Él. Dios nos ha creado para su alabanza, dicen los salmos. Dios nos ha creado para, hermanos, alabarle a Dios, servirle a Dios, obedecerle a Dios. Pero el hombre, hermanos, se ha vuelto orgulloso, se ha olvidado de su creador, se ha olvidado del quien hace llover, se ha olvidado del quien da vida, se ha cansado de Dios. Esto que somos la creación tan amada de Dios. ¿Por qué Dios no nos habrá hecho como algunos de las bestias o como algunos de los animales? De toda la creación de Dios, el ser humano es la creación más inteligente. Pero con tanta inteligencia se aparta de Dios. Con tanto conocimiento se olvida de Dios. Con tanta sabiduría se va a adorar a las imágenes, a los estatuas, a los ídolos, a los muñecos. Allá se olvida de Dios. No necesitaste que decirte en el tiempo de Noé, en el tiempo del delirio, también la gente adorando a las imágenes, adorando a las estatuas, adorando a los ídolos, y caminando de golpe con muñecos. Pero cuando yo paso por esta noche, por esta noche de Dios, tampoco los estatuas se salvaron, tampoco los ídolos se salvaron, tampoco los muñecos se salvaron. Esta mañana te hablo de un Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, el mundo entero, el Dios que hace llover, el Dios que seca la lluvia, el Dios que da vida, el Dios que también corta la vida, el Dios que salva, el Dios también que manda al infierno. En la mano de Dios está la vida y la salvación. En la mano de Dios está la vida del hombre. ¿A dónde escaparás de Dios? Tarde que temprano te vas a encontrar con Dios. ¿A dónde irás de Dios? Si hoy no quieres venir a los pies de Cristo, no quieres aceptarle a Dios, hoy Jesús te espera como abogado. Hoy Jesús te espera como la puerta de la arca, la puerta de la salvación. Hoy Jesús te espera
para perdonarte tus pecados. Hoy que Jesús te espera como mediador. Pero mañana, cuando después de la muerte, Aleluya. hoy Jesús te espera como abogado. Mañana, después de la muerte, aunque usted no quiere encontrarse con Dios, pero tarde que temprano te vas a encontrar con Dios. Si hoy no quieres tu abogado, hoy no quieres tu amigo, hoy no quieres tu mediador, mañana te vas a encontrar como juez. Mañana cuando te encuentres después de la muerte como juez, el juez va a lanzar a todo ser humano que no ha creído en su nombre, a todo ser humano que no ha rechazado a Jesús, a todo hombre, mujer que no tiene a Dios, serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los borrachos, los hechiceros, los hermanos abominables, todo el que practica y hace la maldad, hace la mentira, y que serán lanzados al lago de fuego. Y esta muerte segunda. Gloria a Dios. Amado hermano, amigo joven, libre pensador, hoy venga a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mujer, hermano, ya vamos a terminar. Pero quiero terminar con un consejo. En el tiempo de Noé, los animales se salvaron y la familia de Noé se salvaron. Pero tan triste y doloroso es que los hombres no se salvaron. Animales se salvaron. Animales entendieron la voz de Dios. Animales escucharon el anuncio de Dios. Y animales entraron al barco a salvarse. El hombre no quiso entrar a la barca. El hombre se fue tras el pecado y la maldad. Y hoy estamos en este tiempo igual. Mire que Dios nos habla a través de la naturaleza, que la lluvia no hay en este año. Yo no sé cómo estás tranquila, mujer, hombre, señorita, joven. Esto es apenas estamos empezando, hermanos, viene llevando sobre. En el día grande donde Dios manda juicio sobre la tierra, cuando Dios manda venganza sobre los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es malo, no. Dios es bueno. Por eso hoy Dios todavía da la oportunidad para que el hombre se arrepiente. Mientras hay duda, hay esperanza. Pero mañana la puerta se cerrará. Pero mañana todo terminará. Pero no esperas al día de mañana. Mañana la muerte te puede alcanzar. Esta noche te puedes morir. Mañana el mes que viene puedes morir, pero antes que la muerte te alcanza, venga Jesús, venga tu Salvador, acéptale como tú eres tu Salvador, y Dios te guardará, Dios te libertará, Dios te sanará, Dios hará milagros en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Solo Cristo es la solución. Bendito sea Dios. Venga Jesús, antes que sea tarde. Venga Dios. Libre pensador, joven señorita.
Si hay alguien cristiano también en este lugar, amado hermano, venido en el amor de Dios, sigue buscando, sigue perseverando, sobre todo santifícate, apártate del mundo, del costumbre, tradiciones, vida en santidad. Pronto hay que resistir un poquito de problema, hay que resistir un poco más. Ya viene el día de venir Jesús en las nubes a levantar su iglesia, a levantar su pueblo, a levantar, hermano, la iglesia por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Allá Jesús derramó su sangre. ¡Joven! ¿A dónde escaparás de Dios? La Biblia está hablando, dice, llegará días cuando hambre sobre los habitantes de la tierra. La Biblia dice, van a comer sus pueblos. Dice que los hijos van a comer a sus madres y sus madres van a comer a sus hijos. La Biblia dice que el hombre entre hombres se va a asesinar, hombre entre hombres se va a comer. ¿No qué? Ojalá que Dios te daría vida, no te daría vida para verlo seguir dándolo de nosotros. Si tú te lo crees, no vas a experimentar que estamos a la puerta del grande juicio que Dios va a mandar sobre la tierra. Todos los evangélicos desaparecerán de la tierra. Un dices loco, mentiroso, charlatán, mentiroso, engañador. Así hicieron a Noé. Cuando Noé le dijo que viene lluvia, 40 días, 40 noches. Pero no que Noé el día que Dios mandó lluvia. Y hoy también te decimos que viene hambre, viene enfermedad, viene terremoto, viene fuego sobre la tierra. Y viene después de la muerte que viene el infierno. Y si tú estás sin Cristo, te vas a ir al infierno. Usted me va a decir que yo soy el hombre más bueno y el más malo. Así que seas tú el hombre más bueno. Por eso Jesús no puede ser válido. Jesús para un joven. Yo estoy en el caso y el barrio de los hombres. Tu hogar está a la puerta del divorcio. Tu hogar está en una zona de la muerte suficiente de influencia. Los responden. Mamá, papá, tus hijos están a toda la zona de la borrachera. Cristo cambia de frente al brazo a la izquierda a la prostituta. Cristo es la solución de tus problemas. Cristo es la solución. ¡Gloria! Señorita, el hombre que tanto te dice amor, ese joven que tanto te dice amor, un día ese amor se termina y se acaba. El amor del hombre es pasajero. Nadie puede amarte como Jesús. El amor de tu esposa, de tu padre, de tu sangre, de tu hermano se acaba. Pero el amor de Cristo es de siempre. Por eso vengo aquí, mujer guerrero. Nadie puede saciar tu alma, nadie puede saciar ese vacío que tú quieras en tu corazón. Solo Cristo es la medicina, la solución, el que puede sanar tu alma, puede sanar tus heridas, puede perdonar tus pecados, puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Jesús puede sanar enfermedad, cáncer, la vida, los superbrazos, cualquier enfermedad, porque Jesús es el mismo poder de Él, de los siglos de los siglos. Hay un milagro, hay un sanó, hay un gloria, aleluya, grandes señales, jovencito sanando Jesús. Tantos años, no ha servido las imágenes de los estatuas, su vida lo mismo, su hogar lo mismo, su familia lo mismo. Y no eres el que queda feliz. Un Dios verdadero, no de palo, no de yeso, no de madera. Permita a Dios, a Dios que creó el cielo,
las pruebas que pintas, al Dios que te da la aliento de vida, al Dios que te aborta en la cruz del Calvario, al ser pecado grande que hayas hecho. No hay grande pecado para Dios que puede perdonar. Dios todo perdona. Acércate a Cristo. Venga Dios. Antes que sea los días de Cristo sobre tu vida, sobre tu vida. No te equivocas. Un día serás testigo. Esta tierra que tú estás pisando, llegando en que tú miras, del cielo que miramos, un día será testigo de que le hemos sido predicado en este lugar. Bienaventurado aquel varón, mujer que entienda, oiga la palabra, que se vuelva a su Salvador, a su Creador, que hoy se arrepiente, venga a Jesús. Joven, venga, quiero orar por usted. No está aquí cosa, queremos orar por usted. Hay alguien que necesita tal vez alguna oración. Hay alguien que necesita problemas. Mejor dicho, que tiene problemas. La solución es Cristo. Venga Jesús. Varón, mujer. Venga Dios. Venga a tu Salvador. Que lindo sería que el día de mañana el pueblo de Cochucocha, el pueblo de Huancayo y este país de Perú sobran su rodilla ante el Dios grande, poderoso, y derriba el Señor perdona nuestros pecados. Y estoy seguro que Dios perdonaría el pecado y Dios mandaría lluvia al día siguiente, hermano. Lamentablemente eso no hace el hombre. El que sale de las autoridades se van a adorar a la mamita con cargas, al Señor de los milagros, se van a la borrachera, se van al pecado, se van a robar, estafar al pueblo, hermanos, se van a practicar la maldad. Lamentablemente que Dios está cansado. Dios va a quitar al hombre, al presidente, al publicista, al abogado, al doctor, al joven, al niño. Dios va a quitar a todos. Y de la mano de Dios nadie se escapa, nadie huye. Dios va a llegar la hora que se va a alcanzar. Muchas bendiciones. Has escuchado la palabra de Dios. Si alguien que necesita algún consejo, alguna pregunta, acércate hacia el campo. Estamos dispuestos. Será de mucha bendición conversar con separos conforme la palabra. Muchas gracias. Que le bendiga. Fuera de este chicote volviendo a la casa. Agarra la Biblia, toma la tortilla. Dile, Señor, yo no te conozco. Delante de la plaza había un loco que estaba predicando. Pero Señor, yo no te conozco. Háblame. Revélame. Dios habla. Yo le bendigo, yo respondo. Yo lo bendiga. Todo mujer, varón. Junto con mi sangre de este hermoso pueblo de este chicote. Mira las señales. Son 15 señales que vienen de dolor de Cristo. Pero vamos a volvernos a Dios. Recuérdate de Dios. Que lo bendiga. Hay hombres y mujeres que quieren casarse. Pero venga. No tengas miedo. No tengas vergüenza. Vergüenza, miedo. Dolor, tristeza es abierta al alcohol, a la borrachera, a la imagen. Allá servirte a otros dioses. Vida, salvación, paz, alegría. Es acercarte a Jesús. Venir a tu Salvador. Dios la bendiga. Mujer, varón, con usted y con muchas gracias. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Queremos orar por usted. Hay alguien, mis hermanos cristianos, juntan el aire. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Aleluya. Aleluya.